Bueno, Seguimos con la respondiendo segunda lo parte de la último. tutoría. Sí, perdón. Sí, perdón, perdón. No, solamente quedó pendiente. Ay, responder lo de Martín. Mm. Uy, perdón. Ajá. No, te decía la profe Lau que sí, que podés hacerlo a mano, sacarle una foto y subirlo en formato PDF, porque la tarea admite formato PDF, así que no hay problema que lo hagas a mano, igual lo tenés que subir después. Claro, Me agarró un ataque de tos. Perdón. Tranquila, toma, Aplauso. anda a buscarte un vaso de agua. ¿Alguna otra duda que haya quedado? no. ¿Vieron que Sí, yo. A ver, Betty. Em, Primero vamos a tener la parte esta de lengua y después de inglés. ¿Cómo se dividen los tiempos en el final? Ay, No, no. es toda la misma conversación. Hacen la Ah, todo presentación lo de la mismo. obra y antes de Ok, terminar la presentación de la obra hablan con la profe de inglés, con la tarea ahí, que la podemos abrir en la pantalla, ok, decir, elegí este nombre, la convertiría en tal cosa, todo en castellano, aunque esté escrito en inglés, perfecto. y ahí Soy. directamente incluimos, o como hacemos la inclusión, porque siempre es una sola materia. Bueno, a veces Claro, perfecto. dividimos la tutoría para que no sean tan largas, pero es eso. Ah, perfecto. Mejor, así ya cuando tenemos Sí, que hablar sí, en no inglés, son dos ya exámenes, estamos es más uno cancheros. solo. Claro, no, Es uno aparte solo. tenés que pensar eso, que es un solo coloquio, no son dos. Ok, buenísimo. Piense Buenísimo. que en este No, por coloquio, eso la parte de inglés, listo, queda resuelta en una hoja, la suben en PDF y es lo que les decía, no es que tienen que después compartirlo en inglés. O sea, obviamente el día del coloquio van a tener que hacer referencia a eso, pero lo pueden hacer en español. solo para cerrar, quería decirles, piensen que en este coloquio van a integrar todo lo que venimos viendo, van a analizar una obra de arte, la van a describir, van a analizar el contexto histórico, van a decir su opinión personal, van a integrarla con inglés, van a trabajar transposición. ¿Se acuerdan ese tema de transposición? Vieron que en inglés es en qué la convertirías. ¿Se acuerdan que vimos esta posibilidad que tenía el arte de transponerse, de ser una obra de teatro y pasar a ser una pintura? Un poco ahí van a trabajar con Semana eso, 3, transposición, ¿no? semana 3, acuérdense. Tal vez para la tarea de inglés les sirva ir a esa semana 3, ¿no? Así Ujú. que sería como un broche de oro para todo este recorrido, ahí estaría todo como condensado y además va a ser dialogado, en grupo, charlado, entre todos, y siempre es un momento hermoso. Así que traten de sacarse todos los nervios, un poquito está bien, pero vengan a hablar de lo que a ustedes les gustó, no se aprendan nada de memoria, no tiene que ser perfecto, ¿sí? No se pongan nerviosos si no se acuerdan justo el año. No es eso lo que queremos hacer. Es una experiencia y compartir un poco el análisis de cada uno, ¿sí? Así que sí, lo que sí, la semana que viene, elija la obra. Para que lleguemos bien al coloquio, es importante cumplir con esa fecha. Y además, sí, antes de empezar con los contenidos de esta semana, volver a insistir en completar las tareas que queden pendientes porque eso es requisito para presentarse al coloquio. Tienen que haber completado todas y quiero hacer hincapié sobre todo en la semana 5 que siguen sin entregar. La actividad del video, que además permitimos que podía ser un audio, ¿sí? Tienen que entregar esa tarea y todas las que deban, pero tienen que entregarla porque si no, no van a poder presentarse. Para que nosotros podamos aprobarles la cursada y que estén en condiciones de presentarse al final, tienen que completar todas las tareas del módulo. ¿Cómo vienen con Sí, esto? esta semana ya hago era la última que iba a hacer. Juré que iba a hacer la última. Pero después me pueden decir si estoy al día con todas. Creo que recién estuve haciendo la de la semana 13 o la de la semana 12, no me acuerdo. Recién hice una y de inglés creo que me puse al día, creo. Sí, Yo con inglés tengo que aclarar que un montón se pusieron al día en esta última semana, así que bueno, estoy contenta, porque estuve persiguiendo a varios, pero bueno, dio resultados. qué bueno. Y en el mismo día lo hice, tipo, ya está, me saqué eso de encima, pero eso no me falta entregar, ya no es la semana 5 creo que me falta entregar y nada más. Ujú. Yo después de esta tutoría que tenemos hoy, les mando ese resumencito que les paso siempre de la parte de arte y literatura, como para que sepan más o menos qué les falta. Eh,
pero bueno, sí, tienen que completarlas todas. Sobre todo ustedes que vienen súper bien con el módulo, entonces que no les quede ninguna ahí sin completar. Nuri, ¿tenés dudas? Sí, con la profe Lau, Dale. Sí. que me faltan entregar todos los trabajos. Perdón, pero me voy a poner el día, voy a tratar de ver si mi sobrina me puede venir a ayudar, porque para mí estoy en el medio de Japón. No entiendo Pero, no, nada, pero nada. pero tranquila, arranca, arranca, porque la materia es completa, no es solamente, o sea, no es por un lado inglés y por el otro arte y literatura, es todo, Sí. Es es que todo, aparte, pero a ver, Nuri, si no haces lo de inglés, no vas a poder rendir el módulo. Y Sí, hiciste todo lo demás. y ya estamos en la 13, sí. estamos con Nuri, el tiempo justo. perdón, compañera, a mí me pasó. Y te puedo asegurar que es más miedo que el que tenemos que lo que realmente Sí, es lo que aparte, tenemos que hacer. pero, Porque te ayudas con algún traductor y algo y lo súper entendés. No es Betty es difícil. una de las que se puso al día en estas últimas semanas, estas últimas 2 Sí, sí, sí. semanas. Por eso digo, era más miedo el que tenía yo en la negación que lo que realmente. Cuando empecé a hacer todo dije, wow, esto era. lo mismo a veces. No es solo con inglés, aparte de que yo no me gusta desde que soy pequeña, no comparto que me lo quieran inculcar. O sea, yo sé que es parte del mundo, pero dame la opción, por favor. Pero bueno, sé que no se puede y me tengo que adaptar, bueno, no me queda otra. Pero lo que me sucede es que me pasa con todas las materias, que no puedo usar el chat y copio y pego, porque si yo no lo entiendo, siento que me estoy fallando a mí misma. O sea, no puedo No, no, copiar. pero está bien. A ver, yo siempre Necesito digo por lo lo menos mismo, que algo mínimo como para yo guiarme y hacerlo, porque si no es una chantada total. pero algo breve, que yo repito todas las clases, todas las tutorías, repito siempre lo mismo. Siempre hay un montón de palabras transparentes que vos podés Sí, usar para guiarte. Entonces, con esa primera lectura, digamos, que vos haces sin ningún tipo de ayuda, y con esas palabras que vos identificás, ¿sí? Ya más o menos tenés una idea. Después, en una segunda lectura, en un segundo abordaje, podés usar el traductor. O sea, está ok usar el traductor. Obviamente, no confíes ciegamente, porque siempre lo bueno es ir comparando como las dos versiones para ver si está ok lo que te va diciendo, ¿sí? Pero ayúdate con tanto como la IA o traductores, lo que sea, porque sirven, digamos, no es que no. Está bueno ayudarse con eso, pero también está bueno esto que decís, bueno, no me quiero fallar a mí misma, ok, perfecto, eso es entendible. Por eso la primera lectura, el primer abordaje, tiene que ser con lo que vos entendés. Y después vos chequeás, y a medida que vas haciendo todo ese trabajo, digamos, te vas a ir dando cuenta cuánto más entendés o cuánto, o qué otras palabras podés identificar, porque hay palabras que se van repitiendo constantemente. Pero lo ujú. importante es que arranques, Sí, sí, porque si sí. no arrancás, vas a estar en el horno, porque es como dijo Mari, si no completás las tareas de inglés, no vas a poder rendir el módulo. Y que Sí, también son palabras que usamos diariamente. O sea, hay muchas palabras que las usamos diariamente por ahí en otro ámbito y que son palabras en inglés y que se usan en inglés, pero bueno, sin darte cuenta, viste que es algo que siempre repetís. ¿Qué sé yo? de las pocas. Y además son tareas que Tutoriales no son a desarrollar demasiado, digamos, son breves, simples, concisas, entonces no es que tenés que escribir demasiado, son tareas muy cortas. sí, sí, sí. Y una consulta, la última. ¿Las tutorías de inglés están grabadas en Sí, algún lado? están todas en cada semana. Ah, bueno, así yo me guío, me abro la semana, me miro la tutoría y realizo la actividad. Así tengo una guía, porque si no es Sí. como estoy media Y cuando tambaleando. estés haciendo la actividad, si te surge alguna duda o algo, mandame un mensajito. Bueno, bárbaro. Siempre mandame con la captura, porque o sea, estoy haciendo esta tarea y estoy teniendo esta dificultad, pues si me mandás la foto ahí, yo te lo resuelvo en el momento. Si me decís la semana 8, capaz me tengo que sentar en la compu, mirar la semana 8 y a lo mejor te lo puedo resolver en el momento que vos lo estás haciendo. Ok, bárbaro. Gracias, profe. Bueno, estamos, ¿no? Con esta primera parte. Así Estamos. la liberamos a Lau. Gracias, Lau, Bueno, por estar. Gracias, gracias Lau. a ustedes. Nos A mi estamos amor. viendo. Nos vemos. Chau, Adiós. chau. Bueno, y nosotros ahora continuamos, entonces ahora sí, esperen que tengo que ir a abrir esto, con nuestra semana 13. A ver, esperen que vuelvo.
Acá siempre soy un poco lentis. Ahí va. Compartir. Bueno, semana 13. Seguimos en el eje espejos y ventanas. Se llama de lo extraño a lo fantástico. ¿Se acuerdan que en este eje vimos ciencia ficción? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. La vez pasada vimos Sí. cuento de Cortázar. Y hoy estamos de lo extraño a lo fantástico. ¿Qué será todo esto? Bueno, hay una primera imagen, antes de hacer la presentación, que como siempre les quiero preguntar, ¿qué les parece que es? ¿Qué ven? Yo ya lo estuve leyendo el módulo, así que sé lo que es. Ah, Pero, podés decir pero también. sí, la primera impresión es alguien como tratando de iluminar algún cuadro o algo de eso. Bien, ¿iluminarlo con qué? ¿Qué hay ahí atrás? Parece ser como un proyector, Excelente, un proyector, hay como un operador con un proyector. ¿Qué más hay en el medio? En el medio de la imagen. una figura Una figura sobre qué material. Sobre sobre tela. un cuadro. Sobre una tela. Entonces, la persona atrás con un proyector proyecta una imagen sobre una tela y del otro lado, ¿qué hay? Personas. Personas, Persona, un público, podríamos decir. Ujú. personas asustadas. ¿Y acá qué hay? ¿Qué es esto? Calaveras son. Sí, Ah, calaveras. murciélagos, parece. Como Sí, que están colgando. bueno, muy bien. Esto que les voy a presentar hoy es algo que me encanta, que son representaciones que se llaman fantasmagorías. Es un tema que me apasiona, eh, porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de los inicios del cine? A veces lo decimos un poco rápido, pero es súper interesante pensar en los inicios del cine. Es una época que se llama el precine, ¿sí? El cine aparece en 1895, la primera proyección de los hermanos Lumière, que algo habíamos hablado, en una sala de cine tal como la conocemos ahora. Pero antes de esa primera proyección, hubieron lo que se llamaron algunas pruebas previas o algunas representaciones como esta, que se llama el precine, que son avances tecnológicos, pero también creativos, que después dieron pie a la creación del cinematógrafo, ¿sí? Que es la cámara, en un principio era una cámara que también proyectaba, era un proyector y una cámara todo junto. Una de estas manifestaciones es esta que se llama la fantasmagoría, ¿sí? Que como acá está escrito, es un espectáculo místico, de terror, ¿sí? Imagínense una sala a oscuras, con algunas figuras de calaveras, ¿sí? De fantasmas, con humo, ¿no? Como todo ambientado, es a finales del siglo XVIII, hace un montón de tiempo, y está esta figura que se llama Etienne Robert, que se lo conoció como Robertson, que era muy popular en Europa, que hacía este tipo de representaciones con lo que se llamaban las ilusiones ópticas. ¿Qué son ilusiones ópticas? Es a través de la óptica hacerle creer a los espectadores que están en una habitación donde aparecen fantasmas, ¿no? O figuras, o sonidos, ¿sí? Es como un espectáculo de terror. Y era muy popular, donde ahí se populariza el concepto de fantasma, ¿no? Como esta figura etérea, flotante, de esta apariencia medio blanquecina, transparente, que hoy por hoy ya todos cuando decimos fantasma se nos viene a la mente, pero bueno, no siempre existió esta figura, ¿no? Del fantasma. Y que de alguna manera representa algún espíritu, ¿no? O un alma que tiene cosas pendientes que resolver y que se nos aparece en el mundo de los vivos, ¿sí? Entonces, imagínense este espectáculo, es una especie de espectáculo o de una representación donde ya el proyector no está a la vista. ¿Vieron como hoy en las salas de cine el proyector está como en una cabina arriba de todo? Que ese proyector proyecta las imágenes en la pantalla. Por eso se dice que este es el inicio del cine, ¿no? Es un público frente a una pantalla y un proyector oculto que, de alguna manera,
con la iluminación se imprimen esas imágenes sobre una pantalla. Acá no es una pantalla, es una tela. ¿Sí? Por eso decimos que es pre-cine. Todavía no es cine, pero es un avance que posibilita el cine posterior. Lo que se utiliza acá, este proyector, se llama linterna mágica, ¿sí? Que permitía proyectar imágenes de cualquier tipo de imagen. Acá utilizaban imágenes aterradoras, pero cualquier tipo de imagen se podía proyectar y se proyectaban en este tipo de representaciones fantasmas, esqueletos, demonios, apietado con humo, ¿no? Con figuras que aparecían de la nada, ¿sí? Por eso se lo considera también un antecesor del cine de terror. Y daba como mucho miedo, ¿no? No solamente lo que se proyectaba, sino toda esta escena. Imagínense toda la escena, el sonido, creaba como un ambiente bastante sórdido. Y de alguna manera se puede decir que ahí apareció los primeros fantasmas, ¿no? Entonces, como hoy vamos a hablar del género fantástico y de lo vinculado con el terror y lo misterioso, queríamos hacer esta primera presentación para ver, bueno, de dónde viene esta figura del fantasma. Podríamos decir que comienza con este tipo de espectáculos, que comienzan los fantasmas, pero también ubicarlo como que es un avance hacia lo que después va a ser el cine. Entonces, continuamos. Sí, agrego una ¿Algo? cosita Odio chiquita las que películas de terror, perdón. ¿Cómo? Detesto las películas de terror. ¿A quién le Y gustan? todo lo que tenga que ver con fantasmas y a terror. Betty, Muy a bien, Betty. te gusta ese universo. Buenísimo. No, no me gusta, lo detesto. Ah, ¿no te Que gusta? no Ah, ¿Te me da gusta. miedo? No, no, sí. No, no me gusta. No me ¿y gustan las Nuri? películas de terror. Sí, Creo que también. vi dos películas de terror en mi vida y Ah, me dejaron sin dormir un mes. Sí, imagínate que salí de ver esa Jurassic World, no sé qué, y yo decía, ay, sale un dinosaurio detrás de la... No, 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 terror. En el Lo que Parque de pasa la es Costa, que la salida de emergencia del lugar ese del infierno. ¿Mm? Volvé, me decía uno que está ahí, le digo, por favor, te pido que me saques de acá, que me estoy muriendo. lo que sí hay que identificar es que hay diferentes tipos de terror, ¿no? Hay un terror tal vez más explícito, más de corte de cabezas, más sangriento, ¿sí? Pero hay Claro, otro el gore, terror, ¿no? claro, más gore, pero después hay otro terror que tal vez es el que a mí más me gusta, que es este más misterioso, ¿no? Del ambiente de misterio, a mí me encanta, que no es solamente generarte el susto, ¿no? No es que quiere solamente hacerte saltar de la silla y gritar, sino que se Ven, genera como un ambiente que vos no sabés, viste, si están muertos, si están vivos, si hay alguna presencia. A mí ese ambiente en el cine me encanta, que te tiene Que ahí Nuri, alerta. Mari. no, que Nuri iba a decir algo. ay, no digo yo, que la escucho que está en ese ambiente, así un miedo, ya las Ah, manos me tiran, no, me muero. no, iba a agregar una cosita a Me lo que puedo estaba morir de... diciendo a lo que estaba diciendo la profe, que no es casual que en esta época también se aparezcan estos temas, ¿no? De lo fantasmático. Ya lo vamos a ver en unas clases, creo que hoy, no en esta, sino en la que viene, cuando veamos el género gótico, que también es un antecedente del cine, como no del cine, sino del arte en general de terror y suspenso y demás. Pero no es casual que se dé a fines del siglo XVIII. Fíjense que estas fantasmagorías aparecen a fines del siglo XVIII, porque ¿qué pasaba a fines del siglo XVIII en el mundo, ¿no? Principios del XIX, bueno, hay un periodo muy fuerte que se llama como la época de la ilustración, el iluminismo, que es la idea es como que domina el pensamiento de la razón, vamos a decirlo, ¿no? El pensamiento del positivismo también, son como marcos, ¿no? Disciplinas que están todo el tiempo pensando en lo racional, porque hay un crecimiento muy grande de la ciencia se generan grandes descubrimientos, entonces la ciencia empieza a crecer y todo eso tiene un desarrollo muy importante para ese entonces. Entonces, acompañado también de otras ideas que no voy a entrar en detalle porque no es objeto hoy de esto, pero sí esta idea de que a fines del siglo XVIII hay una idea muy fuerte con el iluminismo, la ilustración y la razón. Entonces, todo eso surge en el arte algo que mueva eso, ¿no? Que es todo este género
que viene a traer incertidumbre, justamente ante la cuestión rígida, ¿no? Del positivismo es esto, las ideas que son racionales, que no hay lugar para otra cosa por fuera de la razón, el pensamiento racional. Entonces, todo lo que es el género en el arte de suspenso, de gótico, viene un poco a cuestionar y a poner en tela de juicio ese mundo tan racional. Entonces, Claro. esto, pensar el fantasma es como, pero creo o no creo, ¿no? Introducir esa incertidumbre en cuanto a la creencia, ¿no? Me parece que eso es interesante Total. pensarlo en ese contexto, Y también como cómo empieza. perdón, qué interesante eso como del arte que decir, volver a cuestionar, ¿no? Eh, Exacto, ese saber decir, ay, la razón lo puede explicar todo, ¿no? Y esto, ¿no? Esto no lo puede claro. explicar la razón. Introducir lo inexplicable, ¿no? En el mundo. Siempre está el arte ahí y la literatura eh, sacudiéndonos un poco, ¿no? Y viene de nosotros mismos. Nosotros creamos el positivismo y la razón, pero también creamos la duda y la incertidumbre, ¿no? Esta dualidad del ser humano, podemos decir. Bien, vamos con las vivencias de la semana. Dale, a ver si me abre. Ah, es un genial y entonces tarda un ratito. Ahí va, No el me acordaba. 200. Ah, porque está bueno, esto como nos hizo un poco tarde, yo lo que propongo es que esto lo lean ustedes y voy a las claves, porque después eso tiene que ver con la tarea que es hacer el cuadrito de los fantásticos. Hay varios cuentitos, fíjense que los cuentitos son de 4 o 5 renglones a 10 máximo, son súper cortitos, es un dossier sobre cuentitos sobre fantasmas, chicas. Perdón a las chicas que no les gusta el terror. Bueno, pues son cortitos. Espero que puedan dormir, léanlos de día. Igual estos son muy light. No les doy un cuento de Edgar Allan Poe porque ahí sí no pueden dormir en serio. Eh, Profe, una consulta, ¿no? No sé sí. si Diana alguna vez, cuando lees un cuento de terror, ¿te causa lo mismo? Bueno, para mí sí, está re buena esa pregunta, porque obviamente la literatura no genera el mismo efecto que el cine, porque Y yo siempre cuento una anécdota muy graciosa. Cuando yo era chiquita y tenía que ver películas de terror y me daban miedo, eh, mi hermano, que le encantaba y me alentaba a verlas, me decía, no pasa nada, mira, me dice, y agarraba el control remoto y le ponía mute. Entonces, es verdad que sin la canción, sin la música esa de chan, chan, claro, chan, chan, ¿viste? La típica de está el peligro y la chica va a ver qué pasa y uno dice, ¿por qué va hacia el peligro? Yo no iría ni loca, me voy para el otro lado. Bueno, en esa escena que uno no puede entender de por qué está yendo al peligro, lo que acompaña ahí es, además de la atmósfera, las luces, el ambiente, seguramente en pijama, la tormenta, la lluvia, se cortó la luz, todos esos elementos que contribuyen a la escena de miedo también es la música. La música te va llevando a que algo va a pasar, porque es una música que va creciendo, ¿no? Como que en algún momento claro, explota y te haces, y vos sabés que te vas a asustar y no podés evitar ese momento, ¿no? Entonces es como, em, bueno, eso es una cosa, el cine acompaña mucho todos esos efectos, tenés claro. sonido, tenés imagen, tenés de todo, y cuando lees, bueno, ¿qué pasa con la literatura de terror? ¿No? ¿Qué pasa con esa literatura más gótica, de fantasmas? Yo creo que ahí hay diferentes tipos de literatura, pero yo puse el caso de Poe porque para mí Poe o Catherine Mansfield también hay varias, pero para mí Poe, dicen que Mariana Enríquez también, yo no leí esos cuentos, pero una escritora argentina ahora, Mariana Enríquez también, escribe y cultiva mucho ese género, pero sí lo que creo es que hay un tipo de literatura que te puede llegar a generar mucha impresión y susto y miedo, efectivamente, por la forma, porque a eso, hay un arte ahí en la descripción, tiene que estar todo puesto en la descripción, en cómo crear ese ambiente, en uno meterse en el cuento, obviamente, como dice Martín en el chat, imaginárselo, pero eso siempre con la literatura. Uno con la literatura siempre tiene que construir esa imagen mental que siempre hablamos. Em, Hay otra que por ahí es de miedo, pero necesita un poco de acompañamiento del contexto. Entonces, siempre cuento otra anécdota personal que es que mi juventud, pero yo ya era estudiante probablemente de letras, sí, yo ya creo que era estudiante, voy a cuidar la casa, yo todavía vivía en la casa de mi familia y los vecinos se van y me dicen, che, ¿querés
cuidar la casa, usar la casa, no sé, cuando uno es joven siempre quiere estar solo, entonces digo, bueno, voy, me llevo un libro para leer no sé si era de la facultad o qué, creo que no. Entonces me fui a esa casa que yo no estaba acostumbrada a sus sonidos y ruidos a leer unos cuentos de Poe. Brillante idea. O sea, no se me ocurrió otra cosa que hacer. Entonces morí de miedo porque eran justo, Poe tiene muchos cuentos, tiene policiales, pero justo estos eran los cuentos de terror, medios terribles. Y me morí de miedo, la verdad es que me dio mucho miedo, pero creo que ahí estaba, además de que Poe para mí es muy bueno y que te puede generar ese efecto sin el contexto acompañaba muchísimo. Entonces, Claro. obviamente, si uno se pone a leer en la oscuridad, vieron que hay gente que le gusta cultivar el género y que sentir miedo y qué sé yo, entonces en la noche, con las luces a penumbra, a poner a leer, no sé qué, en el silencio, ni hablar si estás en un lugar que no conoces, viste como cuando las películas cuentan, el grupito se va de vacaciones a un lugar retirado y hacen una ronda y cuentan películas de terror en oscuras, bueno, es lo mismo, ese contexto facilita o habilita un poco ese miedo que se genera también a partir del relato. O sea, creo que ahí hay algo que acompañar, como el cine necesita también de sus recursos, la literatura también los necesita. Pero bueno, efectivamente, para responder la pregunta, yo creo que quizás el cine en eso es más potente, pero la literatura recontra puede causar estos efectos. Para mí esto, habrá libros que más menos, ya sé que a las chicas no les interesa, pero bueno, ya que preguntaron, parece que los cuentos de Mariana Enríquez, podríamos indagar para poner alguna cursada, cuentos de Mariana Enríquez son bastante bravos. Pero yo he leído cosas que Me intriga incluso, ponerme a leer. Si de último me da miedo, lo cierro y O chao. sea, yo te iba a claro, decir eso, a no, mí me pasaba eso. Lo cierro y listo. Yo cuando claro. leí, perdón, que leí It, ¿vieron It? La del payaso de Stephen Ah, King. Ah, bueno, claro. Yo la leí de chica y la escena era que tenía que cerrar el libro porque me daba miedo. Bueno, y yo iba a decir otra cosa. A mí me ha pasado con libros que no son de terror, nada que ver, es otro género, de escenas muy fuertes, como más de violencia, que tuve que como hacer esto, ¿viste el gesto? Como de cuando miras una película, como no podía seguir leyendo. wow. Eso se logra, es un arte que está ahí en la literatura y que tranquilamente se puede lograr. Pero bueno, vamos a algo más Claro. un poco más liviano ahora. Esto no es liviano, es re teórico pesado, pero digo, para pensar cuentos más livianos. Em, dice, las claves dice, habla de los cuentos anteriores que leímos, que yo los salteé ahora, ¿no? Y a ver si llego, este es mi cartel, lo tengo que sacar yo. Bueno, fíjense que hay un cuento en donde el fantasma, ya lo van a leer, es el hombre. ¿No? Entonces se da por sentado, está invertido ese cuento, ¿no? Se da por sentado que los fantasmas existen y que lo raro es el hombre, o que el fantasma es el hombre. Entonces es un cuento que ya parte de una premisa donde aparece el mundo sobrenatural. Cuando vamos a hablar del fantástico, si bien hay muchas teorías y muchas definiciones, primero hay que diferenciarlo de la ciencia ficción. A esta altura ustedes ya saben más o menos qué es la ciencia ficción, este mundo del futuro, que puede ser utópico, contrautópico, posapocalíptico, donde la tecnología, la ciencia, la mano del hombre va mutando y va mostrando ese mundo en decadencia normalmente. Eso es una cosa. Ahora, el género realista es al que le decimos que es algo que puede pasar en la realidad, ¿no? O sea, no es realista porque pasó efectivamente, sino porque es posible que pase. En cambio, el fantástico es aquel género que no decimos fantasioso, decimos fantástico. Hay muchas teorías y muchas diferencias acerca de cuándo es verdaderamente fantástico, pero básicamente es el que pone en juego las leyes naturales del ser humano. ¿Qué significa esto? Yo, en mi mundo real, en el que vivo, considero que las leyes son estas. ¿Cuáles son? El mundo es así, los fantasmas, si existen, queda la duda, ¿no? Como, no sé, en nuestro mundo no está comprobado científicamente que los fantasmas existen, así como tampoco existen los unicornios, ¿no? Por decir otra cosa. Entonces, esas son nuestras leyes. En cambio, el fantástico son aquellos textos, novelas y también películas que vienen a cuestionar
ese mundo, esas leyes, donde yo tengo que quizás poner en duda mis leyes, las leyes de mi mundo y de mi realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo podemos pensar si hay algo sobrenatural o no? Entonces, hay un teórico que se llama Todorov, que es húngaro, y que Todorov lo que hace es clasificar tipos de fantástico. Esta clasificación fue recontra discutida en algún momento, pero a nosotros no nos importa, nos sirve para pensar un poco grados de fantástico, ¿no? Es como para poner un poco la cabeza en movimiento de cuando yo leo algo, cómo lo puedo pensar o clasificar. No está mal, ¿no? Pensar en los géneros, pensar en qué es lo que me trae este cuento, esta novela. Entonces, insisto, también sirve para pensar artes, ¿no? En las películas, una obra podría ser también. Entonces va a ser como una escala que va del extraño puro al maravilloso puro. En el medio, yo después en el Padlet vamos a ver que se los agregué, se ubica el fantástico puro, entre el fantástico extraño y el fantástico maravilloso. ¿Qué es todas estas palabras o esta jerga? Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. El extraño puro son cuentos donde aparentemente no pasa nada, o sea, no hay algo fantástico, pero sí hay algo muy extraño. Hay muchos cuentos de Cortázar, en donde, que no es el que leímos el otro día, Continuidad de los Parques, no sería el ejemplo ese, en donde no pasa nada, pero hay acontecimientos que están contados como inquietantes, como increíbles, como insólitos, porque algo insólito es algo que no pasa muy seguido, pero que es posible, ¿no? Entonces, quizás esto, ¿no? Como algo que está como el ambiente enrarecido. ¿Vieron esos cuentos en donde puede pasar como un ambiente enrarecido, pero nada se llega a confirmar como para pensar que hay algo sobrenatural? Ese es el extraño puro. El fantástico extraño es aquellos donde pasa algo sobrenatural, pero si al final, en definitiva, era un sueño, ¿no? O sea, las leyes, el lector dice, ah, no, las leyes no se alteraron, las leyes de la naturaleza no se alteraron. En definitiva, hay una explicación que es racional hacia el final, ¿no? Em, Podría ser como era un engaño, ¿no? Era un artilugio. Yo siempre pongo, pero no sé ahora si ustedes cultivaron esto, siempre pongo un ejemplo de Los Simpson, no sé si alguien lo vio, en donde hay un capítulo que el señor Burns, no sé por qué, o sea, en algún momento, no sé si es Homero, creo que lo ve al señor Burns medio fantasmagórico por el bosque, ¿no? Como con un halo de luz. Entonces dice, che, el señor Burns anda en algo raro, tiene algo raro. Entonces lo empieza a seguir y todas las noches aparece, o sea, todas las semanas aparece un día determinado con ese halo de luz en el bosque que parece medio fantasmático. Entonces, al final del capítulo, ¿qué pasa? Pasa que en verdad, como el señor de Belén es muy viejo y cachuzo, y siempre está débil, digamos, como es millonario, es como el dueño de la planta de Springfield, pasa por un proceso médico como muy complejo, en donde al final, y esto lo hace cada semana, lo deja con esa luz brillante porque hace un tratamiento. Entonces la explicación de este capítulo es perfectamente racional, ¿no? Efectivamente no hubo un acontecimiento sobrenatural, no había fantasmas, no existían los fantasmas, sino simplemente que era la explicación racional. En cambio, el fantástico maravilloso es la resolución contraria, ¿no? Es aquella en la que se termina confirmando que tengo que modificar las leyes en las que creía, las leyes de la naturaleza. Ah, al final, en esta historia, los fantasmas sí existen, ¿no? Se confirman. Digo los fantasmas, pero puede ser cualquier elemento sobrenatural, desde extraterrestres, aunque quizás si se trata de extraterrestres podría ser ciencia ficción, habría que ver, pero digo fantasmas porque es lo más fácil de pensar y porque estamos viendo un dossier de fantasmas, pero piénsenlo para cualquier cosa sobrenatural. Ese sería el fantástico maravilloso, ¿no? En el que se confirma algo. El maravilloso puro es algo que es totalmente un mundo de fantasía. Ese sí podríamos usar la palabra más fantasía, que es El Señor de los Anillos, ¿no? Las Crónicas de Narnia.
Podría decir Harry Potter, pero Harry Potter podríamos también decir que tiene dos mundos, ¿no? Porque tiene el mundo donde viven los tíos de Harry Potter, que es un mundo más racional, donde no todo el mundo sabe que existe la magia. Entonces ese mundo se ubica quizás entre el fantástico maravilloso y el fantástico extraño. Y cuando él cruza ese muro, donde va a Hogwarts, a la escuela de magia, ahí sí el mundo de Harry Potter es totalmente maravilloso. Ujú. Ahora bien, para terminar, ¿cuál es el fantástico puro? Hay quienes dicen que el verdadero género fantástico, que acá no está en el cuadro, pero en el panel lo van a ver porque yo lo agregué, es en el que nos queda la duda, ¿no? De si efectivamente hubo o no hubo algo sobrenatural. Hay muchos narradores, escritores que generan narradores e historias donde no quieren, sostienen la ambigüedad constante, donde todo el tiempo están sosteniendo la ambigüedad de aquello que, bueno, se está contando, ¿no? ¿Es o no es? ¿Pasa o no pasa? Hay una novela muy buena que se llama Otra vuelta de tuerca de Henry James, que es constantemente eso, ¿no? Es una profesora que va a trabajar una casa. Además, todo muy gótico, porque es una casa en una casa tipo castillo, ¿no? Como gigante, donde solo viven dos personas y la ama de llave es sospechosa. Todos esos ingredientes como para decir qué miedo me da todo esto, pero nunca termina de confirmarse efectivamente si tales personajes existen o no, como que el autor juega en la ambigüedad constante. El mejor fantástico es el de la ambigüedad. Ambigüedad es esto, el que no se puede determinar si efectivamente la explicación, o sea, que vos podés encontrarle las dos explicaciones. Bueno, estaba loca, entonces ahí apelás ella en realidad lo creyó, lo imaginó, es una visión, y eso es una explicación razonable, decir, no, efectivamente acá hay pistas que nos hacen pensar que ella estaba viendo cosas raras, ¿no? Entonces, ahí está ese juego. Vamos a las actividades, pues se va a cortar. Dale. Bueno, este es medio difícil. Si le sale, si no, no pasa nada. Es como un juego de ir al dossier de los cuentos que yo salteé y clasificarlos a partir de mi súper explicación que acabo de dar en 10 minutos, un poco rápida, pero bueno, vale ver el video, que es extraño puro, es fantástico extraño. Acá les agregué la columna del fantástico puro y la del fantástico maravilloso. Fui buena y le saqué las del maravilloso puro porque no hay. Entonces, maravilloso puro no hay, pero les agregué la del fantástico puro que queda la duda, el cuento que queda la duda, el cuento que se confirma que existen fantasmas o algo sobrenatural, la columna en la que se da una explicación racional y una que podría ser extraño puro, que es como, bueno, pasa algo raro, pero no es del todo